El día de hoy vamos a observar un tema que se titula En lugar de Abel. En lugar de Abel. O si quieren ustedes un título diferente, pueden colocarle Siempre hay esperanza. ¿Ok? Siempre hay esperanza. Y lo que vamos a hacer va a ser, vamos a leer los versículos finales de Génesis capítulo 4 y vamos a observar exactamente acerca de qué habla. ¿Ok? Génesis capítulo 4, versículo 25 y versículo 26. Dice la palabra de Dios. Voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, por si alguien quiere seguirme. Y tienen su Biblia digital o su Biblia física. Si quieren leer en la Biblia física y tienen otra versión, no se preocupen, se parece mucho a la Reina Valera, entonces no hay prácticamente diferencia. Vamos a leer el versículo 25. Dice el versículo 25, Adán se unió o conoció, dice la Reina Valera, otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo, y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enós. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Ok, ese es nuestro texto para el día de hoy. Lo que estamos observando ahorita es lo que sucedió después del asesinato de Abel, después de la maldición de Caín, ¿sí? Lo que sucede después de estos eventos trágicos es que surge una esperanza para Adán y para Eva. ¿Ok? Aquí nos muestra cuál es esta esperanza. Adán se unió, o como dice la Reina Valera, conoció, porque ahí esta palabra conoció es un eufemismo. Voy a anotarles eso nada más para que tengan, por si alguien tiene una duda de qué significa esto. Eufe. ¿Saben qué? Y voy a pasarles una definición. Pero básicamente lo que hace referencia a esta palabra, eufemismo, es una expresión que es más suave en lugar de lo que se quiere decir. Ejemplo, aquí está diciendo conoció, pero está haciendo referencia a que tuvo relaciones con su mujer, ¿sí? Entonces, una palabra más suave, conoció, para hacer referencia a algo más fuerte, que es el hecho de que tuvieron relaciones, ¿no? Entonces, se utiliza esta palabra en lugar de la otra para que no tengamos que elevar el, las palabras, ¿sí? Nótese que ahí ya nos está diciendo algo la escritura, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de nuestras palabras y utilizarlas bien en el contexto en el que nos hallemos, ¿ok? Ahí, este es un pequeño paréntesis. Entonces aquí, cuando dice se unió o dice conoció la Reina Valera, está haciendo referencia a que tuvieron relaciones. Y entonces lo que surge que les da esperanza es que tienen un nuevo hijo. Dice, Adán se unió otra vez a su mujer y ella le dio a luz un hijo. Y eso es lo que revive sus esperanzas. Ahora, quiero hacerles una pregunta a ustedes. Pregunta, ¿por qué revivió la esperanza de Adán y Eva? ¿Qué es lo que hizo que reviviera la esperanza de Adán y Eva? ¿Ok? Y quiero que me respondan ustedes. Ya les comenté que fue que tuvieron un hijo, pero quiero que me respondan por qué. ¿Ok? Y les doy aquí el micrófono. ¿Quién quiere responder por qué podría ser? Que tienen esperanza otra vez. Diane, ¿tú por qué crees que puede ser que tienen esperanza otra vez? Sí, justo iba a comentar. Pues por la historia anterior, o no, con sus hijos anteriores, ¿no? ¿Cómo había terminado? El Ujú. que, el que Caín hubiera matado a su hermano, o sea, los dejaba con este hijo asesino, ¿no? Casi que. Sí. Entonces, podría ser eso que venía a ser un nuevo, ajá, un nuevo hijo, un descendiente. Eso es exactamente lo mismo que yo pensé. Entonces está perfecta ahí la respuesta de Diane, ¿no? Yo creo que es lo más común que pensaríamos todos, de hecho. Es básicamente ellos perdieron un hijo y, si somos muy realistas, perdieron dos hijos, porque uno se convirtió en un asesino, como dice Diane, ¿no? Entonces básicamente perdieron a los dos. Uno lo perdieron porque fue asesinado, el otro lo pierden porque resulta que tiene un corazón podrido que está yendo en contra de su propia familia, ¿sí? Y entonces parecería que ya no van a tener hijos.
Y entonces lo que sucede aquí es que tienen uno nuevo. Y entonces tendrían una esperanza ellos porque Dios les ha regresado la oportunidad de tener una familia. Podría ser la respuesta de algunos, ¿ok? Pero quiero decirles, hermanos, esa no es la respuesta correcta, ¿ok? Esa no es la respuesta correcta, aunque sea la más natural para nosotros, ¿no? Porque nosotros, siglo XXI, observamos esto y observamos básicamente que lo que está sucediendo aquí es que básicamente se le está dando otra oportunidad de otro hijo. Pero eso no es lo que sucede aquí. Y lo que ayuda a que observemos que no es esta la respuesta es la forma en la que habla Eva. Chequen lo que dice Eva. Eva dice, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel. En lugar de Abel, pues Caín lo mató. Está recibiendo una esperanza aquí, Eva, porque tienen un reemplazo para Abel. ¿Notan? Porque está diciendo eso. El hijo que estoy teniendo ahorita es un reemplazo para Abel. Está diciendo, me ha dado otro hijo en lugar de Abel. ¿Sí? Estoy teniendo un reemplazo. Pero ¿por qué era importante esto para ellos? ¿Por qué era importante esto para ellos? Y les doy la respuesta. Porque en Génesis capítulo 3, si ustedes van ahí en sus Biblias, pueden observar que Dios le dio a Adán y a Eva una promesa. Les dio una promesa de una esperanza que iba a suceder en Génesis 3:15 a través de una descendencia de Eva que iba a rescatarlos a ellos. En otras palabras, iban a tener un hijo que los iba a rescatar de la serpiente. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Génesis 3, versículo 15, chequen el pasaje. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente, esa es la descendencia, y su simiente, la descendencia de la mujer. Él, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza, le dice Dios a la serpiente, y tú lo herirás en el talón. Está diciendo, serpiente, vas a ser derrotada, y va a suceder a través de un descendiente de Eva. Y entonces Adán y Eva lo escuchan, y por eso es que tienen tanta esperanza cuando tienen un hijo. Por eso es que tienen tanta esperanza cuando Caín llega a la tierra también. Porque ustedes checan Génesis 4:1, cuando Caín nació, es muy probable que ellos pensaban que él iba a ser el descendiente que iba a ir contra la serpiente. Por eso cuando ellos ven que nace, dice Eva, he adquirido un varón con la ayuda del Señor. El Señor lo prometió, el Señor lo está cumpliendo, estaría diciendo, ¿sí? Sin embargo, cuando Caín asesina a Abel, prueba que no es el descendiente que esperaban. Y lo que es más, elimina al hermano justo de los dos. Elimina a la otra simiente que tenían ellos. Y con eso es que rompe la esperanza de que iban a tener esta simiente que los iba a rescatar. Y en ese momento lo que estaba apareciendo entonces era que la serpiente había ganado. Lo que estaba apareciendo en ese momento era que la serpiente y su simiente Caín habían derrotado a la simiente de la mujer. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la esperanza? Habrían dicho ellos. ¿Sí? Necesitaban un reemplazo, necesitaban otro hijo. Y ese hijo fue dado por la gracia de Dios. Y por eso en Génesis 4, versículo 25 y 26, observamos que cuando ellos lo observan, a Set están observando ese reemplazo de la simiente, ¿sí? Y por eso le ponen por nombre Set, porque Dios les está dando ese reemplazo. Esta palabra Set, este nombre, viene de una palabra hebrea que es la palabra para otorgado, lo que significa otorgado. Lo voy a escribir. Otorgado o dado, que es la palabra sat, ¿sí? Y ellos lo que hacen es que dicen, este hijo se nos fue dado de parte de Dios, ¿sí? Dice el versículo 25, le puso por nombre Set porque Dios me ha dado, me ha otorgado otro hijo, ¿sí? Y ahí estaban teniendo ellos la respuesta para su esperanza. Estaban buscando la simiente esperada. Ok, ahora, quiero preguntarles a ustedes otra cosa, pero esta vez no quiero que me respondan. La pregunta es, ¿por qué nosotros no llegamos a esa conclusión?
rápidamente? ¿Por qué no llegamos a la conclusión de que el hijo que esperaban ellos había desaparecido y que esperaban a otro para que fuera la simiente prometida? ¿Sí? Les pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué no llegamos a esa conclusión? Y quiero que noten primeramente que deberíamos llegar a esa conclusión, porque no hemos avanzado mucho en Génesis. Llevamos 4 capítulos y solamente fue el capítulo pasado donde se dio esta promesa, ¿sí? Y todos estos capítulos se ha dado una misma idea, básicamente. Dios crea, los hombres caen, pero Dios va a rescatar, ¿sí? Y entonces para este momento, cuando leemos el capítulo 4, deberíamos estar buscando nosotros a esta simiente, pero no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Lo que es más, quiero que noten ustedes que no solamente deberíamos tener esta conclusión por el espacio que hemos leído de Génesis, sino también deberíamos tener esta misma conclusión si hemos leído el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento es una búsqueda por este descendiente de Eva. ¿Sí? Les repito eso, todo el Antiguo Testamento es una búsqueda por el descendiente de Eva que derrotaría a la serpiente. ¿Sí? Y lo pueden checar ustedes. A través de los libros del Antiguo Testamento, observamos que de forma constante se está haciendo esta pregunta. ¿Quién será el descendiente o el salvador que derrotará a la serpiente? ¿Será acaso Noé, que es el único en medio de una generación corrupta? ¿Sí? Resulta que no es Noé, ¿sí? Pero se confirma que va a ser un descendiente de Noé, porque a través de sus hijos se pobla toda la tierra. ¿Acaso va a ser Abraham, que aparece en Génesis capítulo 12? Y se confirma también, no es Abraham, pero se dice que va a ser un descendiente de Abraham, porque si ustedes checan Génesis capítulo 22, versículo 18, podemos observar nosotros ahí que se da una promesa a Abraham de que a través de él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y se emplea el mismo lenguaje de la simiente. Chequen, Génesis 22, 18. Si no llegan ahí, está en el chat. Dice, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. La simiente. Se está recuperando ahí. Va a ser un descendiente de Abraham. ¿Sí? Luego sigue avanzando Génesis y llegas a José y te preguntas, ¿será José aquella simiente que va a derrotar a la serpiente? Y la respuesta otra vez es no, ¿sí? Pero de todos modos va avanzando esta misma idea, porque cuando José está en su lecho de muerte, él está acostado junto con sus hijos, él empieza a bendecir a cada uno de ellos. Y las palabras que les dice a Judá, que le dice a su hijo Judá, son especialmente dignas de recalcar porque hacen referencia a esta simiente. Cuando ve a Judá, le dice que él, Judá, iba a tener a un gobernante que iba a salir de él, que a través de este gobernante se iba a recuperar la obediencia de todos los pueblos. ¿Sí? Génesis 49, versículo 10, le dice, el cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre tus pies, de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. ¿Sí? Nos está hablando acerca de esta simiente, que va a recuperar la obediencia de todas las naciones. Y siguen avanzando ustedes en el Antiguo Testamento, y sigue dándose cada vez más claramente esta pregunta. ¿Será David, por ejemplo? ¿Quién es este descendiente? Y lo que se observa, hermanos, es que ninguna de estas personas del Antiguo Testamento logra cumplir con lo que se había dicho, ¿sí? Pero cada vez se está viendo más claramente quién va a ser esta simiente. Se confirma en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, que iba a ser un profeta, por ejemplo. Se confirma en Isaías 53 y en el Salmo 2 que iba a ser rechazado. Y se confirma que aún con los errores humanos, aún así Dios va a proveer de esta simiente. Les coloco un ejemplo de esto, probablemente el más claro del Antiguo Testamento. Cuando David
que es un descendiente de Judá, es colocado como rey, parecería ser que él va a ser la simiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es un hombre conforme al corazón de Dios, porque él está liberando al pueblo y está de todas las personas que están en Israel, que están atacando, ¿sí? Porque él es un gobernante bastante digno. Y de repente se observa que él cae en pecado, ¿sí? Se está viendo cómo es que caen. Pero se le promete a David que uno de sus descendientes de David, uno de los gobernantes y reyes que iban a surgir de David, iba a tener un trono que iba a ser establecido por Dios para siempre. ¿Sí? Y ustedes observan la línea de gobernantes que surgen de David y cada vez más se ve que van en caída, hasta el punto en el cual Israel es destruida y los israelitas son exiliados a Babilonia y parece que ya no va a haber ninguna esperanza en lo absoluto de que aparezca esta simiente. Y entonces, ahí les va el ejemplo. Después de que ya es destruida toda la dinastía davídica de gobernantes, Isaías profetiza que va a surgir de ese tronco que fue tirado de la dinastía de David, va a surgir un retoño, va a surgir una pequeña ramita de este tronco tan grande que fue destruido. Y esa rama va a ser el gobernante que había prometido Dios. Esta ramita descendiente de David iba a ser la simiente que iba a salvarlos a todos. 700 años después, Jesucristo confirma que Él era este retoño. ¿Sí? Jesucristo confirma entonces, cuando estamos en el Nuevo Testamento, que siempre el Antiguo Testamento estuvo hablando de quién sería esta simiente. Cuando Él dice en Juan capítulo 5, versículo 39, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Estaba diciendo, esa simiente con la que se comenzó en Génesis y que se estuvo hablando a través de todo el Antiguo Testamento, soy yo. ¿Sí? Todo el Antiguo Testamento, repito, habla de una búsqueda por el descendiente de Eva que derrotaría a la serpiente. ¿Ok? Y entonces regresamos a la pregunta que les hice hace rato. ¿Por qué no llegamos nosotros a esta conclusión? ¿Ok? Yo les tengo varias respuestas, hermanos. Si les soy bien honesto, voy a darles yo solamente una. Hay varias respuestas, pero les voy a dar una. La respuesta es que cuando vemos la Biblia, usualmente tendemos a hacerla acerca de nosotros. Pero Dios nos dice, no, es acerca de mi hijo. ¿Sí? ¿Saben? Y es algo extremadamente raro, hermanos, porque ni siquiera sabemos hacerla acerca de nuestra salvación a través del Hijo que es Cristo, sino usualmente solemos hacer toda la palabra acerca de nosotros. Cuando observamos nosotros a David, no pensamos en cómo es que podía ser la simiente que nos iba a rescatar, sino que pensamos, tú y yo tenemos que ser como David. Cuando él vence a el filisteo, Goliat, en vez de decir nosotros, así es como Cristo gana la batalla, decimos, tú tienes que aprender a luchar tus batallas. Decimos, este Antiguo Testamento nos ayuda, una disculpa, nos ayuda a aprender a nosotros cómo tenemos que vivir. Y no nos anuncia, primeramente, qué es lo que debemos de decir, a un Salvador. Hermanos, tenemos que aprender nosotros que toda la palabra nos habla acerca de este Salvador primeramente y después ya nos habla acerca de cómo vivir para Dios. Pero primeramente nos habla de quién es Él, qué va a hacer o qué, en nuestro caso que estamos viviendo en el siglo XXI, quién fue Cristo, qué hizo Cristo, quién es Cristo ahorita en los cielos, ¿sí? ¿Qué está haciendo el día de hoy? ¿Cómo nos ha salvado a cada uno de nosotros? Y si fuéramos así, hermanos, estaríamos como Adán y como Eva, que cuando
vieron que no estuvo este hijo, empezaron a buscar. ¿Dónde está ese Salvador? Nosotros, en nuestro caso, estaríamos viendo nuestras situaciones y diríamos, aquí está nuestro Salvador. Y no perderíamos la esperanza, ¿saben? Sucede muy seguido que perdemos nosotros la esperanza porque no observamos a este Salvador. Entonces tenemos que aprender a verlo, a Él, en la Escritura, primeramente que nada. ¿Sí? Tenemos que aprender nosotros cómo es que toda la Escritura habla acerca de Cristo. Y les muestro otro pasaje que nos confirma esto. Cuando Jesucristo estaba con dos de sus discípulos en el camino a la aldea de Maús, Él les dijo, Lucas capítulo 24, versículo 27, les enseñó, comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Hermanos, tenemos que aprender a hacer eso. Que tú recuerdes algún libro de la Biblia, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, y te pongas a pensar en eso. ¿Qué enseña este libro acerca de Cristo? Porque nos está enseñando todo, cada libro de Él, todas las escrituras. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a hacer esto, hermanos, primeramente. Ahora vamos a regresarnos a Génesis 4 y vamos a observar una segunda idea que viene en este versículo. Una segunda idea porque, si notan, ahorita estuvimos en el versículo 25 y observamos esta primera idea. Se nos habla acerca de un hijo y una nueva esperanza. ¿Sí? Ahora el versículo 26 lo que hace es que confirma esta esperanza, pero la confirma a través del hijo de Set. Entonces, versículo 26 dice, Génesis 4, versículo 26, a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Okay. Entonces, lo que hace este versículo es que nos confirma que ese descendiente de la simiente va a ser un hijo que viene de la descendencia de Set. ¿Sí? Que viene de la descendencia de Set, porque si ustedes notan, aquí los descendientes de Set se nota que están yendo a adorar a Dios. Okay. Ahora, lo que hace este pasaje es bien interesante, hermanos, porque no solamente nos habla acerca de esta simiente, también nos habla acerca de nosotros. Nos habla acerca de la simiente, pero también nos habla, Jesucristo, pero también nos habla acerca de que siempre, en todo momento, en todo en todo tiempo, en la historia de la tierra, va a haber al mismo tiempo, habitando conjuntamente, una descendencia de la serpiente y una descendencia de Dios. ¿Ok? ¿Cómo hace eso este pasaje? Lo hace porque contrasta aquí la descendencia de Caín, que si recuerdan ustedes la semana pasada, estábamos hablando de cómo es que esta descendencia triunfaba al elevar civilizaciones, pero su corazón se corrompía cada vez más, ¿sí? Y ahora lo contrasta con descendientes que destacan por estar adorando a Dios, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Chequen. Porque, primeramente, nos empieza a hablar acerca de descendencias en ambos casos. Génesis capítulo 4 está hablando acerca de la descendencia de Caín, versículo 16 al versículo 24, ¿sí? Y noten el primer descendiente de Caín. Chequen. Conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio luz a Enoc. ¿Ok? Ahora chequen el primer descendiente de Set. Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. En español se nota muy claramente y en el hebreo más que estos dos nombres son extremadamente similares. A propósito, para que tú veas los dos y destaques, se está contrastando estos dos, ¿sí? Y otra cosa que nos ayuda a ver que hay un contraste entre los dos es que de los descendientes de Caín
se destacaban ciertas cosas que hacían. ¿Se acuerdan ustedes? Chequen Génesis capítulo 4 y vean el versículo 20. No, perdón, versículo 22. Ah, no, sí, el 20. Sí, el 20, perdónenme. 20 dice, Adá dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Después del versículo 21 habla de otro descendiente de Caín y dice que fue padre de los que tocan la lira. Y después en el versículo 22 habla de otro descendiente de Caín, Tubal Caín, que nos muestra que es el padre de las herramientas y los utensilios. ¿Sí? Entonces dice básicamente estos versículos que ellos destacan, los descendientes de Caín, porque hacen innovaciones en ganadería, en música y en herramientas. Hacen civilizaciones. Pero ahora tú checas el versículo 26 y habla del descendiente de Set. ¿Y qué es lo que destaca en este descendiente? Que él fue el padre de la adoración a Dios. Ellos destacaron grandemente por las innovaciones que hicieron en las herramientas, en la ganadería y en la música. Pero de este lado, Set destaca grandemente con su descendencia porque ellos innovaron en la adoración a Dios. Y ahí nos está hablando acerca de nosotros, hermanos. En todo momento en la tierra van a haber cohabitando gente descendiente de la serpiente. Y ellos van a poder destacar en muchas cosas, hermanos. Van a poder destacar por su inteligencia, van a poder destacar por sus habilidades, van a poder destacar por lo que ustedes quieran. Pero siempre va a haber una descendencia de Dios que va a destacar por su adoración a Dios. Y eso es lo que tenemos que apuntar tú y yo. Tenemos que estar apuntando que lo que más destaca de ti y de mí no sea una habilidad, no sea un conocimiento, sea que tanto tú y yo invocamos el nombre del Señor, hermanos. ¿Sí? Chequen la palabra invocar que aparece en ese pasaje. Y quiero darles la definición, porque esta palabra invocar es muy, muy importante porque nos muestra dos aspectos que tú y yo no tienen que faltar en nuestra adoración. ¿Ok? El primer aspecto de esta palabra es que esta palabra invocar puede significar llamar. ¿Sí? Llamar. Entonces, estas personas llaman a Dios. Llaman a Dios. Eso va a hacer referencia y se utiliza en otros pasajes, como por ejemplo cuando alguien ora a Dios. Y entonces en esa oración, esta persona llama a Dios, invoca a Dios, que es lo más claro que se observa aquí. ¿Sí? Entonces esta persona empieza a depender de Dios en oración. Y eso es lo primero que tenemos que destacar. Tú y yo como gente santa tenemos que tener una dependencia en Dios en todo momento. Una dependencia, porque Dios es quien entrega absolutamente toda cosa buena en nosotros. Por ejemplo, Jesucristo, hablándole a sus discípulos en Juan, capítulo 15, él le dice, Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Noten, dependencia, no autosuficiencia. Separado de yo separado de Cristo, nada puedo hacer. Pero si permanezco en Cristo, si de forma constante me acerco a Cristo, dependo de Él en oración, entonces daré mucho fruto. ¿Sí? Es una primera parte de la adoración. Nosotros tenemos que depender de Dios. Primera parte. ¿Sí? Entonces, cuando está haciendo referencia aquí a invocar, está haciendo referencia a llamar a Dios. ¿Okay? Y la segunda implicación que tiene esta palabra
es que invocar también puede significar proclamar, proclamar, ¿sí? Entonces estaría diciendo ahí que estas personas comenzaron a proclamar el nombre del Señor. En otras palabras, empezaron a predicar. Y ahí tenemos un segundo aspecto de nuestra adoración con estos versículos. Es que una persona que es un santo, un creyente verdadero, un verdadero cristiano, va a proclamar el nombre de Dios, va a predicar el nombre de Dios. Tú y yo estamos llamados a predicar a Dios delante de todas las personas. Cuando nosotros hacemos eso, estamos adorando a Dios. Y si nosotros nos detenemos, nota la implicación, si nosotros nos detenemos de estar predicando a Dios, no lo estamos adorando, lo estamos rechazando. ¿Sí? Por eso Jesucristo muy enfáticamente decía, cualquiera que me rechaza delante de esta generación adúltera y pecadora, también yo lo voy a rechazar cuando venga en mi gloria y con mis santos ángeles. Ahí le estoy citando un versículo de Marcos 8 que se me vino ahorita a la cabeza. ¿Ok? Entonces, si lo quieren buscar, pueden buscarlo Marcos 8 y tendría que ser el versículo 36. Denme unos segundos y se los confirmo. No, versículo 38, perdónenme. Versículo 38, si alguien lo quiere. ¿Sí? Entonces, aquí el punto específico es este. Tú y yo vivimos en una civilización, en una cultura que está atascada de maldad, ¿sí? Y tenemos que vivir de una forma distinta a ella. No en todo momento se va a notar. Y esto lo he platicado en varias ocasiones. ¿Qué pasó, Jazz? Perdón. No, no, Juan 36, 38. No, Juan, perdónenme, Marcos 8:38, Jazz. Marcos 8:38. Órale, ok. Sí. Y esto lo he dicho en varias ocasiones. No siempre se va a notar la maldad que hay en la cultura. ¿Por qué? Porque van a realizar muchas cosas que van a ser muy neutrales. Pero tenemos que darnos cuenta si hay una enemistad en el corazón de todas las personas contra Dios. Entonces tenemos que guardarnos de esta cultura y al mismo tiempo proclamar en esta cultura, ¿sí? Estar buscando nosotros anunciar a Dios, vivir de una forma distinta, aunque a nosotros nos cueste, porque eso es lo que se está cumpliendo aquí. Y eso es lo que también venía dicho en la profecía de Génesis 3. En Génesis 3:15 decía, habría una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente son todas las personas que iban a estar como hijos de Satanás. Caín, el resto de las personas que están enfocadas a vivir en contra de Dios. Ellos tienen una enemistad contra Cristo y una enemistad contra nosotros. Entonces tenemos que aprender nosotros a vivir aquí y a permanecer fieles, en este caso, nosotros a Jesucristo y constantes en nuestro camino. ¿Sí? Entonces, hermanos, eso es lo que podemos observar nosotros en estos pasajes. Siempre hay un remanente y cohabitan personas que están adorando a Dios y están en medio de una generación que odia a Dios. ¿Ok? Y entonces quiero terminar con un último pasaje. Si pueden, acompáñenme este. Este está en Romanos capítulo 11. Un último pasaje. Romanos capítulo 11, versículo 4 y versículo 5. Y nada más quiero darles un pasaje por si alguien aquí tiene algún comentario que vaya por la siguiente línea. Ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros, tú y yo, vivir en un mundo que se encuentra atascado de maldad en toda civilización y toda cultura? Porque alguien podría decir, esto es una tarea imposible. ¿Cómo vamos a vivir en una civilización que está influenciada por Satanás y estar adorando a Dios en medio de esta civilización? Y les doy una respuesta. Desde la escritura, es completamente posible. ¿Por qué? Porque Dios guarda para sí un remanente. Lo que significa eso es que si tú eres parte de las personas que están con Dios,
Dios te está guardando a ti. Dios está vigilándote a ti para que nada te tire de una forma definitiva. Dios está agarrándote en su mano y te está abrazando de tal forma que no vayas a fallar. ¿Sí? Jesucristo decía en Juan, que nadie los pueda arrebatar de su mano y de la mano de su Padre. Y aquí está transmitiendo la misma idea. Y la razón por la cual los llevé a este versículo es por aquí nos dice que no solamente eres tú, sino son muchos los que están siendo guardados. Entonces aquí tenemos una buena noticia doble. Vas a ser guardado por Dios y aparte de eso, junto contigo, van a ser guardados muchos más. Y entonces vas y te familiarizas con ellos, como los que están aquí en este estudio, los haces tus amigos y se hacen compañeros de batalla. Nos hacemos compañeros de batalla todos juntos. ¿Sí? Aquí el pasaje comienza citando en el versículo 4 la historia de Elías. Elías que ya pensaba que estaba solo, ya estaba a punto de rendirse y Elías le clama a Dios, ¿dónde se encuentra la gente tuya? ¿Sí? Y Dios responde. Aquí la cita que da Pablo en Romanos 11:4. ¿Cuál es la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Dios está diciendo, en tu tiempo, Elías, yo me reservé a 7,000 hombres. Yo los guardé, yo los cuidé. Por la obra mía es que están ahí. No pierdas la esperanza. ¿Sí? Y luego para nosotros, versículo 5. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. El día de hoy también hay un remanente y está aquí y es guardado por Dios y podemos sobrevivir todos juntos a este tiempo. Pero tenemos que ayudarnos unos a los otros, hermanos. ¿Sí? Entonces, recapitulando las dos lecciones del día de hoy, tenemos que aprender a leer la Biblia como un testimonio acerca de Cristo. Tenemos que aprender a leer la Biblia como un testimonio acerca de Cristo y hacerlo a Él nuestra esperanza, no a nosotros. ¿Sí? Cristo es mi esperanza y mi Salvador. ¿A quién tengo en el cielo si no es a ti? Y en la tierra fuera nada deseo si no es a ti. Se fue como iba. ¿Sí? Tengo que ver a Cristo y depender completamente de Cristo. ¿Sí? Segunda lección. Tenemos que guardarnos el día de hoy y seguir proclamando nosotros a Dios. Tenemos que guardarnos de esta generación en la que vivimos y seguir proclamando a Dios. ¿Sí, amigos? Eso es el mensaje de estos dos versículos. Vamos a orar. Va. Padre, gracias porque tú nos permites observar a través de tu escritura que tú estableciste una esperanza firme en Cristo, que esa esperanza no la pudo derrotar Satanás ni a través de Caín, ni a través de todos los intentos que tuvo vez tras vez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo tampoco, Padre. Gracias porque Cristo, aún cuando murió, fue de una forma libre, decidida para poder rescatarnos a cada uno de nosotros, de nuestros pecados. Gracias porque tuvo éxito. Ayúdanos a que el día de hoy observemos ese evento de forma constante en nuestras vidas, para que sea nuestra esperanza, para que no dependamos de nada más, Padre, sino solamente de la salvación que tú das. Padre, ayúdanos que podamos observar nosotros que tú nos has apartado del mundo y que podemos vivir de tal forma que aunque convivimos con este mundo de forma constante cada día, que sigamos siendo conscientes que son enemigos en un sentido tuyos, Padre, y que al mismo tiempo los podamos amar y predicarles y hacer todo lo que podamos para que gente sea traída delante de ti, Padre. Que no caigamos en el error nosotros de hacernos
apartados de tal forma que no podamos predicar, que nos apartemos de tal forma que ni siquiera podamos convivir nosotros y ser una luz en este mundo, Padre. Que no caigamos tampoco en el error de pensar que todas las personas que están en este mundo tienen las mejores intenciones, sino que sepamos que Satanás actúa de una forma audaz, oculta, poco a poco, Padre, y que nos guardemos de forma correcta de todas las malas influencias que pueda colocar, Padre. Ayúdanos a que tengamos la valentía de estarte predicando y proclamando y dependiendo de ti cada día. Te doy las gracias por todo lo que haces, Padre, y todo lo que continúas haciendo en nuestra iglesia y en cada uno de estos chicos, y primeramente en mí, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.